en los callejones bohemios y empedrados de Guanajuato, donde el arte fluía tan libremente como el agua por sus acueductos centenarios, dos almas jóvenes compartían un destino y un estudio precario. El ara, con sus manos manchadas de pigmentos y una mirada que prometía mundos inexplorados, era un prodigio de la pintura. Sus lienzos vibraban con una emoción cruda, una habilidad innata para capturar la esencia de la vida, a pesar de provenir de una familia sumida en la humildad. Cada pincelada era un eco de su alma, un susurro de su lucha y un grito de su genio. A su lado, Lena, con sus contactos y su apellido resonante en los círculos sociales, poseía una ambición desmedida, pero carecía de la chispa creativa que ardía en el ara. Lena era el pragmatismo, el puente hacia el mundo exterior, mientras que el ara era la fuente inagotable de la belleza. Compartían risas, sueños y el escaso pan que el arte les ofrecía, forjando una amistad que parecía inquebrantable, tan sólida como las montañas que rodeaban su ciudad. Sin embargo, bajo la superficie de esta camaradería, la envidia germinaba silenciosamente en el corazón de Lena, alimentada por la luz deslumbrante del talento de el ara. Un día, el estudio se llenó de una luz diferente. El ara había creado su obra maestra, el cuadro que lo cambiaría todo. Era una explosión de color y forma, un retrato del alma humana que trascendía lo meramente visual. Cada trazo era una revelación, cada matiz una historia. Sabía que esta pieza abriría puertas, que la sacaría de la oscuridad de su origen humilde. Lo miraba con una mezcla de agotamiento y éxtasis, la culminación de años de esfuerzo y sacrificio. Lena, al ver la pintura, sintió una punzada de algo oscuro, una mezcla de admiración y resentimiento que la carcomía. La obra de el ara era tan perfecta que la propia Lena se sintió insignificante, su propio trabajo pálido en comparación. La tentación se convirtió en una obsesión. La mente de Lena, siempre calculadora, comenzó a tejer una red de engaño. ¿Por qué conformarse con la sombra cuando podía reclamar la luz? La noche siguiente, mientras el ara dormía el sueño profundo del artista exhausto, Lena actuó. Con manos temblorosas pero decididas, descolgó el lienzo de su caballete. La tela, aún fresca con la esencia de su creadora, se convirtió en un objeto de robo, el catalizador de una traición devastadora. A la mañana siguiente, el estudio se sentía frío, desolado. El ara se despertó con un presentimiento, un vacío que no podía explicar. Sus ojos buscaron su obra maestra, pero el espacio estaba dolorosamente vacío. Un grito ahogado escapó de sus labios. La desesperación se apoderó de ella mientras caía al suelo, sus manos buscando en vano la vibración de su creación. Lena, mientras tanto, ya había puesto en marcha su plan. Usando la influencia de su acaudalada familia, registró la pintura a su nombre, presentándola como su propia creación. No contenta con robar el arte de el ara, se aseguró de pisotear su reputación. Las redes de contactos de su familia se activaron, fabricando una historia de plagio y robo contra el ara. La talentosa artista, de repente, se encontró en el centro de un escándalo, acusada de robar su propia obra, una ironía cruel que le desgarraba el alma. La escena final de aquel acto de traición quedó grabada a fuego en la memoria de el ara. Con la ropa humilde que siempre había llevado, el rostro surcado por lágrimas amargas, yacía en el suelo del estudio. A su alrededor, esparcidos como fragmentos de su corazón, estaban sus pinceles, partidos, inutilizados, símbolos de su carrera destrozada. Desde la ventana empañada por sus lágrimas, observó cómo un coche de lujo se detenía frente al estudio. Era un vehículo resplandeciente que contrastaba brutalmente con la miseria que la rodeaba. Lena, con una sonrisa triunfante y un vestido elegante, abordó el coche. A través del cristal,
Elara pudo verla alzar una copa de champán, brindando con un hombre de traje impecable. Se dirigían a la que sería la primera exposición de Lena, una exposición construida sobre el robo y la mentira, mientras el genio verdadero yacía despojado y humillado en el polvo de sus sueños rotos. El motor ronroneó, el coche se alejó, y con él se llevó no solo la obra de Elara, sino también su inocencia y su fe en la amistad. Elara se quedó sola, en medio de los escombros de su vida, con el eco de una risa hueca resonando en su mente. La traición había consumado su obra, pero el espíritu de Elara, aunque herido, no estaba muerto. Solo estaba esperando el momento, la oportunidad, el camino para resurgir de las cenizas. El dolor se transformó en una determinación férrea, en una promesa silenciosa de que este no sería el final, sino el amargo comienzo de algo mucho más grande, mucho más vengativo. Elara, en ese instante de desolación, juró que algún día Lena pagaría por cada lágrada derramada, por cada pincel roto, por cada sueño robado. La semilla de la venganza había sido plantada en el fértil terreno del dolor y la injusticia. La traición de Lena dejó a Elara en un abismo de desesperación, pero de las profundidades de ese vacío emergió una nueva Elara, forjada en el fuego de la amargura y la injusticia. Con el alma destrozada y el corazón endurecido, la joven artista comprendió que el mundo del arte, tal como lo conocía, le había cerrado las puertas. No había lugar para ella en los salones elegantes y las galerías de prestigio, no después de que su nombre fuera arrastrado por el lodo de la infamia, acusado de un plagio que era, en realidad, el robo de su propia alma creativa. Con cada pincel roto, con cada lágrima derramada sobre el suelo polvoriento del estudio, la inocente Elara moría, y en su lugar nacía una mujer dispuesta a sobrevivir a cualquier costo. Su mirada, antes llena de la chispa de la creatividad, ahora albergaba una resolución fría y una determinación inquebrantable. Elara, vanida de su pasión y de su sustento, no tenía otra opción que desaparecer, reinventarse lejos del escrutinio y la crueldad de una sociedad que la había condenado sin piedad. Su destino la llevó a la frontera, a la caótica y bulliciosa Tijuana. Una ciudad de contrastes, donde las reglas se doblaban y la supervivencia era el arte supremo. Tijuana, con su energía frenética y su ambiente fronterizo, se convirtió en el crisol donde Elara forjaría su nueva identidad. No era un lugar para los débiles ni para los soñadores ingenuos. Era un sitio donde el ingenio y la audacia eran monedas de cambio. Y Elara, con su mente aguda y su conocimiento técnico del arte, encontró un nicho inesperado en el peligroso y lucrativo submundo de la falsificación. Sus manos, que una vez habían dado vida a obras maestras originales, ahora se dedicaban a replicar, con una precisión asombrosa, las creaciones de otros, maestros europeos olvidados o perdidos en el tiempo. Cada trazo, cada matiz de color, cada textura de la tela, era estudiado y reproducido con una maestría que superaba la de muchos originales. Durante 15 largos años, Elara se sumergió en las sombras, perfeccionando su arte sombrío, construyendo un imperio clandestino que se extendía por los rincones más oscuros del coleccionismo de arte. Se movía entre contrabandistas, coleccionistas obscuros y compradores sin escrúpulos, tejiendo una red de contactos que le proporcionaba fortuna y poder. Cada falsificación que salía de sus manos era una declaración silenciosa, una venganza contra el sistema que la había excluido. El dinero comenzó a fluir, no en pequeños riachuelos, sino en torrentes, y con él el poder que nunca había tenido en su vida anterior. La Elara humilde de Guanajuato se desvaneció, dando paso a Madame Cárdenas, una marchante de arte internacional, implacable y enigmática. Nadie conocía su verdadero rostro, ni su pasado. Era una figura legendaria en el submundo,
respetada y temida a partes iguales. Su nombre era sinónimo de calidad inigualable en el arte de la falsificación, y su reputación, construida sobre la sombra, era tan sólida como el oro que acumulaba. Madame Cárdenas era una mujer de negocios astuta, con una mente tan afilada como sus pinceles, y un instinto para los negocios tan desarrollado como su talento artístico. Había aprendido a moverse en un mundo sin ética, donde el valor de una obra no residía en su originalidad, sino en su capacidad para engañar y generar ganancias. Su vestimenta cambió, sus modales se refinaron, su voz adquirió un tono de autoridad. La mujer que había llorado descalza en un estudio desordenado, ahora vestía trajes de diseñador y viajaba en jets privados, siempre con un velo de misterio a su alrededor. Su hogar en Tijuana no era un estudio precario, sino una mansión fortificada, un santuario donde sus secretos estaban a salvo y donde sus obras de arte cobraban vida bajo el más estricto secreto. Había aprendido a ocultar sus emociones, a mantener una fachada impenetrable, a no confiar en nadie. La amistad era un lujo que no podía permitirse, un recuerdo doloroso de una traición que la había transformado. Pero a pesar de la riqueza y el poder, la herida de la traición nunca sanó por completo. La imagen de Elena, brindando con champán en el coche de lujo, se repetía en su mente como una película sin fin. Cada éxito de Madame Cárdenas era un paso más hacia el objetivo final: la venganza. No era una venganza impulsiva, sino una meticulosamente planeada, cocinada a fuego lento durante 15 años de exilio y transformación. El Ara había esperado pacientemente, observando desde las sombras el ascenso de Elena en el mundo del arte legítimo, su sonrisa maliciosa en las revistas, su falsa reputación creciendo como un tumor. Sabía que Elena, a pesar de su aparente éxito, era una mujer superficial, movida por la avaricia y la necesidad de mantener las apariencias. Esa era su debilidad, el talón de Aquiles que el Ara explotaría en el momento oportuno. La paciencia de Madame Cárdenas era tan vasta como su fortuna ilícita, y cada día que pasaba la acercaba más al momento de la verdad, al día en que la balanza de la justicia, torcida por la traición, sería finalmente enderezada. La venganza no sería solo la caída de Elena, sino la reivindicación de el Ara, de su arte, de su honor. El tiempo había llegado para Madame Cárdenas de salir de las sombras, no para pintar, sino para desmantelar un imperio construido sobre mentiras. El presente se desplegaba en San Pedro Garza García, un municipio donde el lujo no era una aspiración, sino una condición inherente. Lena, la misma mujer que 15 años atrás había brindado con champán por su traición, ahora se movía en este escenario de opulencia, dueña de la galería de arte más prestigiosa de México. Su imagen era la de una mujer exitosa, vestida con las últimas tendencias de la alta costura. Su sonrisa, aunque en ocasiones forzada, siempre dirigida a las cámaras y a la élite que la rodeaba. Parecía haber alcanzado la cima, un ícono de sofisticación y buen gusto en el despiadado mundo del arte. Sin embargo, la fachada de Elena era tan elaborada como engañosa. Detrás de los costosos vestidos y las sonrisas radiantes, se escondía una realidad sombría: la bancarrota. La galería, que brillaba con un esplendor superficial, estaba ahogada en deudas. El flujo constante de dinero que una vez había sostenido su estilo de vida se había secado, y ahora solo le quedaban los ecos de una fortuna dilapidada. Lena vivía al borde del abismo financiero, manteniendo las apariencias a toda costa, temiendo que el más mínimo tropiezo revelara su frágil situación. Cada evento, cada adquisición de arte, cada gala, era una apuesta desesperada por mantener la ilusión de prosperidad. Fue en este delicado equilibrio que Madame Cárdenas hizo su entrada, una figura enigmática que se movía en las sombras del mundo del arte internacional. Nadie conocía su rostro,
Sus reuniones se llevaban a cabo a través de intermediarios o videollamadas con cámaras apagadas. Su voz distorsionada. Su reputación, sin embargo, era inmensa. Se decía que tenía acceso a obras de arte invaluables, perdidas durante décadas, y que su ojo para la autenticidad era infalible. Un aura de misterio y poder la rodeaba, atrayendo tanto a coleccionistas legítimos como a aquellos que operaban en los márgenes de la ley. Madame Cárdenas, a través de sus discretos canales, se acercó a Lena con una oferta que parecía caída del cielo: salvar la galería de la ruina inminente. La propuesta era una exposición exclusiva de obras perdidas de maestros europeos, piezas que, según se rumoreaba, valían fortunas incalculables. La condición era simple pero crucial. Lena debía autenticar las obras con su propio sello de garantía, utilizando su reputación y la de su galería como aval. La desesperación de Lena por dinero y estatus la cegó. La posibilidad de un rescate financiero y el prestigio que una exposición de tal magnitud le traería eran demasiado tentadores para resistir. Aceptó la oferta de Madame Cárdenas con una mezcla de alivio y avaricia, sin sospechar la verdadera identidad de su misteriosa salvadora ni la red de engaño que se tejía a su alrededor. La oportunidad de restaurar su fortuna y consolidar su posición en la cima del mundo del arte era irresistible. Y la idea de que pudiera haber una trampa detrás de la generosidad de Madame Cárdenas no cruzó su mente. Estaba demasiado ocupada soñando con el resurgimiento de su imperio. La colaboración se puso en marcha con una eficiencia calculada. Madame Cárdenas proporcionó las obras, enviándolas a través de un intrincado laberinto de contactos y rutas seguras que evitaban cualquier tipo de escrutinio. Los cuadros, supuestamente redescubiertos en colecciones privadas olvidadas, eran de una belleza y una maestría que dejaban sin aliento. Lena, con su ojo entrenado para la estética y su necesidad imperiosa de creer en la autenticidad, no dudó. Sometió las obras a un superficial examen, más por formalidad que por verdadera sospecha, y rápidamente estampó su sello de aprobación. Su firma, su reputación, su legado, todo quedaba ahora ligado a estas piezas. Mientras Lena se sumergía en los preparativos de la exposición, la emoción de un inminente triunfo la consumía. Imaginaba los titulares, las ovaciones, el resurgimiento de su estatus como la reina indiscutible del arte mexicano. La exposición se anunciaba a bombo y platillo, generando una expectación sin precedentes en los círculos más exclusivos. Los coleccionistas más influyentes, los críticos más severos y los medios de comunicación más prestigiosos confirmaron su asistencia. El evento prometía ser el acontecimiento del año, un hito que consolidaría la posición de la Galería de Lena como el epicentro del arte en México. Lo que Lena no sabía era que cada pincelada de esas obras maestras perdidas había sido cuidadosamente aplicada por Elara, la mujer a la que había traicionado 15 años atrás. Cada detalle, cada textura, cada matiz de color era el resultado de su venganza, cocinada a fuego lento en las sombras de Tijuana. Las obras no eran redescubrimientos, sino falsificaciones perfectas, el culmen de 15 años de estudio, práctica y una obsesión inquebrantable por la perfección. Eran el testimonio silencioso de su talento, un talento que Lena había intentado pisotear y borrar de la historia. Madame Cárdenas, la mujer sin rostro, había tejido una telaraña impecable, y Lena, cegada por la ambición y la desesperación, había caído de lleno en ella. La autenticación de las obras con su propio sello no era un mero formalismo, sino el nudo corredizo que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Su credibilidad, el pilar de su imperio, estaba ahora comprometida. La trampa estaba lista, y el escenario, Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, esperaba el clímax de esta venganza meticulosamente orquestada.
Elara había esperado pacientemente, construyendo su fortuna y su plan con la misma precisión que utilizaba para replicar las obras de los grandes maestros. La hora de la verdad se acercaba, y el velo de misterio que la había protegido durante tanto tiempo estaba a punto de ser levantado. La caída de Lena no sería solo un fracaso financiero, sino una humillación pública, una exposición de su verdadera naturaleza ante el mundo que tanto se había esforzado por engañar. La venganza de Elara estaba a punto de comenzar. La noche de la gala en Polanco, el barrio más elitista de la Ciudad de México, llegó envuelta en un halo de expectación y glamour. La sucursal de la Galería de Lena se había transformado en un templo de la opulencia, sus paredes adornadas con las obras que prometían redefinir la historia del arte. Lámparas de araña de cristal proyectaban un brillo dorado sobre la multitud, compuesta por la flor innata de la sociedad mexicana. Empresarios, políticos, coleccionistas de arte con fortunas incalculables y críticos con plumas afiladas. El murmullo de conversaciones animadas se mezclaba con el tintineo de copas de champán, creando una sinfonía de sofisticación y poder. Lena, ataviada con un vestido de alta costura que acentuaba su figura esbelta, se movía entre los invitados con la gracia de una reina. Una sonrisa radiante y, para el ojo inexperto, genuina en sus labios. Su semblante, sin embargo, ocultaba una mezcla de nerviosismo y euforia. Había invertido hasta el último centavo, hasta la última gota de su credibilidad, en esta exposición. El éxito no era una opción, era una necesidad. En el centro del salón, sobre un pedestal iluminado, se erigía la pieza central de la exposición, un supuesto Velázquez perdido, cuya autenticidad había sido garantizada personalmente por Lena. La obra, de una belleza sobrecogedora, atraía todas las miradas, generando comentarios de asombro y admiración. Los críticos se deshacían en elogios, escribiendo mentalmente sus reseñas más entusiastas. La prensa, ávida de historias de éxito y redención, fotografiaba cada ángulo, cada expresión de los asistentes. Lena se sentía en la cima del mundo, saboreando el dulce sabor de la victoria que, pensaba, ya era suya. Con una copa de champán en la mano, se dirigió al estrado, su voz resonando con una confianza renovada a través del sistema de sonido. Agradeció a los presentes, a los artistas y, finalmente, a la misteriosa Madame Cárdenas, su socia, por haber hecho posible este milagro artístico. Sus palabras estaban cargadas de autoelogio, de una arrogancia sutil que solo la gente que se cree invencible puede permitirse. Justo cuando Lena alzaba su copa para brindar por el futuro, una figura elegantemente vestida emergió de entre la multitud, avanzando con una calma imperturbable hacia el centro del escenario. Era una mujer de mediana edad, con un porte distinguido y unos ojos que brillaban con una intensidad inusual. Su cabello oscuro, recogido en un moño impecable, revelaba unos rasgos finos y una mandíbula decidida. Llevaba un vestido de seda negra que caía con fluidez, y la única joya que adornaba su cuello era un simple colgante de plata. Un silencio repentino y tenso se apoderó del salón. Lena, sorprendida por la interrupción inesperada, frunció el ceño, intentando recordar dónde había visto ese rostro antes. Una punzada de inquietud, fría y aguda, la atravesó. La mujer desconocida se detuvo a pocos pasos de Lena, su mirada inquebrantable. Un leve suspiro colectivo se extendió por la sala mientras todos los ojos se posaban en la recién llegada. «Buenas noches a todos», comenzó la mujer, su voz clara y resonante, sin rastro de nerviosismo. «Mi nombre es Elara, y me complace finalmente mostrarles mi verdadero rostro». Lena palideció. Su copa de champán tembló en su mano hasta el punto de derramar algunas gotas sobre su vestido. El nombre, el tono, la mirada.
Todo encajaba con un pasado que creía sepultado bajo 15 años de éxito y olvido. Elara, la artista a la que había traicionado, la que creía haber desterrado al olvido. Un murmullo de confusión y sorpresa recorrió la multitud. Algunos de los presentes, los más veteranos en el mundo del arte, comenzaron a susurrar, intentando conectar los puntos. Elara dejó que el impacto de su revelación se asentara antes de continuar. «Madame Cárdenas, soy yo», dijo, su voz ahora teñida de una frialdad calculada. «Y estas obras, que mi querida socia Lena ha autenticado con tanto entusiasmo, son de hecho mis propias creaciones». La afirmación cayó como una bomba en el ambiente, desatando una oleada de exclamaciones y negaciones incrédulas. Lena, con el rostro descompuesto, intentó balbucear una refutación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Elara se acercó a la pieza central, el presunto Velázquez. Con una calma que contrastaba con el caos incipiente, explicó con detalle técnico cómo había replicado los trazos del maestro, cómo había envejecido el lienzo, cómo había logrado la pátina perfecta. Luego, con una precisión asombrosa, señaló pequeños detalles ocultos en la pintura, marcas casi imperceptibles que solo el ojo de su creadora podía identificar. «Aquí», dijo, señalando un pequeño punto en el fondo de la pintura. «Utilicé una técnica de pigmentación que desarrollé yo misma en Tijuana. Un detalle insignificante, pero inconfundible para quien lo conoce». Continuó con otras obras, desgranando los secretos de cada una, revelando los trucos y las sutilezas de su maestría en la falsificación. Habló de la composición química de las tintas, de la textura de los lienzos, de las firmas meticulosamente reproducidas. Cada palabra era un martillo que golpeaba la credibilidad de Lena, demoliéndola pieza a pieza. La multitud, inicialmente escéptica, comenzó a ceder ante la evidencia irrefutable. Los críticos de arte, con sus cuadernos en mano, revisaban sus notas con una expresión de horror. Los coleccionistas, que habían estado a punto de desembolsar millones por estas obras maestras, sentían un escalofrío helado recorrer su espalda. La verdad, cruda y dolorosa, se revelaba ante sus ojos. Elara no solo había falsificado las obras con una perfección inaudita, sino que había dejado su propia marca invisible, un sello personal que ahora servía como prueba irrefutable de su autoría. La humillación de Lena era palpable. Su rostro se había vuelto ceniciento, sus ojos fijos en Elara con una mezcla de odio, miedo y una desesperación abismal. La reina del arte mexicano, la mujer que había construido un imperio sobre la traición, se desmoronaba ante los ojos de todos. Elara concluyó su exposición con una última y devastadora revelación. Lena no solo autenticó estas falsificaciones, sino que lo hizo bajo la promesa de que la salvarían de la bancarrota. Su galería, su reputación, todo estaba en juego. Fue fácil para ella creer en la autenticidad, porque necesitaba creer en ella. Las palabras resonaron en el salón, un eco final de la venganza orquestada. La policía, que ya había sido alertada por un informante anónimo, hizo su entrada discreta pero firme. Los agentes se acercaron a Lena, quien, en un estado de shock total, no ofreció resistencia. Las cámaras de la prensa, que antes la habían glorificado, ahora la grababan mientras era escoltada fuera del salón, su imagen de éxito y glamour hecha añicos en cuestión de minutos. La caída fue tan rápida como brutal, dejando a toda la alta sociedad de Polanco en un silencio atónito, testigos de una venganza que había tardado 15 años en cocinarse y que se había ejecutado con una maestría tan implacable como las falsificaciones expuestas. Elara, ahora sola en el escenario, observó la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de triunfo y una extraña melancolía. La justicia, a su manera, había sido servida.
El eco de los pasos de Elena desfilando por el pasillo central de la galería, custodiada por los agentes, se desvanecía lentamente, llevándose consigo los últimos vestigios de su ostentosa vida. La alta sociedad, aún en estado de shock, murmuraba, susurros que se extendían como una plaga por el elegante salón. La noticia corrió como la pólvora, no solo por los círculos sociales de Polanco, sino por todo el país y más allá. Los titulares de la mañana siguiente eran despiadados, pintando un retrato de avaricia y engaño que desmantelaba por completo la fachada de Elena. La falsa millonaria de San Pedro, un imperio de deudas y falsificaciones. El escándalo que sacude el mundo del arte mexicano, Lena, de la cima a la cárcel por fraude internacional. Las imágenes de ella, con el rostro desencajado, siendo llevada por la policía, se repetían sin cesar en todos los noticieros y portadas de revistas. La caída de Elena fue tan estrepitosa que arrastró consigo a muchos de sus colaboradores y a quienes, de alguna manera, habían validado su supuesta trayectoria. La galería fue clausurada. Sus patrocinadores se apresuraron a cortar lazos, intentando salvar sus propias reputaciones del lodazal. Las obras, antes codiciadas y valoradas en millones, ahora eran meras pruebas en un caso criminal, exposiciones de la maestría de Elara y la ceguera de Elena. El mundo del arte, siempre tan susceptible a los escándalos, se vio sacudido hasta sus cimientos. La autenticidad, la confianza, la integridad. Todos estos pilares se tambalearon. Mientras el caos se desataba, Elara, o Madame Cárdenas, como la conocían ahora en ciertos círculos, se retiró discretamente. Su venganza no buscaba el aplauso público, sino la justicia silenciosa y la reivindicación de su talento mancillado. Observó desde la distancia cómo la reputación de Elena era hecha pedazos, cómo su vida de lujos se desvanecía como una ilusión. No había alegría desbordante en su corazón, solo una extraña sensación de vacío, la conclusión de una misión que la había consumido durante 15 largos años. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando un rastro de agotamiento emocional. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El caso de Elena se arrastró por los tribunales, un laberinto legal que revelaba cada vez más la magnitud de su fraude y la profundidad de sus deudas. Se descubrió que su galería había estado al borde de la quiebra durante años, que había estado viviendo de préstamos y de la venta de activos para mantener las apariencias. La imagen de la exitosa empresaria era una farsa, un castillo de naipes construido sobre el engaño y el desespero. La condena fue inevitable. Años de prisión por fraude, lavado de dinero y falsificación. El nombre de Elena, antes sinónimo de éxito y sofisticación, ahora era sinónimo de vergüenza y ruina. En lo más recóndito de su celda, en la soledad más absoluta, Elena fue despojándose de las capas de su falsa identidad. El maquillaje se desvaneció. Las ropas de diseñador fueron reemplazadas por uniformes grises. El brillo en sus ojos dio paso a una mirada vacía, sin esperanza. Pensaba en Elara, en aquella noche en Guanajuato, en el lienzo robado, en los pinceles rotos. La amargura la carcomía, pero también, y de forma casi imperceptible, un atisbo de comprensión. Había subestimado a Elara. Había creído que su venganza sería un arrebato de ira, no una obra maestra de la estrategia y la paciencia. A medida que los años pasaban tras los barrotes, el mundo exterior siguió su curso, y Elena fue olvidada. El eco de su escándalo se apagó, reemplazado por nuevas noticias, nuevas celebridades, nuevos dramas. Para la sociedad, ella era una nota a pie de página en la historia del arte, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero para Elara, el recuerdo de Elena seguía siendo un punto de referencia, un recordatorio constante de su propio renacimiento. Un día, en la fría monotonía de su celda, un paquete anónimo llegó a manos de Elena.
sin remitente, sin ninguna indicación de su origen. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, envueltos en un trozo de tela burda, yacían unos pinceles. Eran viejos, con las cerdas gastadas y los mangos astillados. 3 de ellos estaban rotos, tal y como los había dejado aquella fatídica noche en el estudio de Guanajuato, hace más de 15 años. Lena los tomó en sus manos, sintiendo el peso de la historia, de la traición, de la venganza. Las lágrimas, que había creído secas para siempre, comenzaron a brotar, un torrente incontrolable que lavaba años de rencor y arrepentimiento. Era un mensaje claro, un recordatorio final de la justicia poética que el Ara había orquestado. Aquellos pinceles rotos, símbolos de su propia destrucción, eran ahora el único legado tangible de su pasado, la prueba irrefutable de que la rueda del karma había girado por completo. La soledad se cernió sobre el Ara, una compañera inesperada, tras la culminación de su venganza. No había euforia, solo un silencio profundo que resonaba en los pasillos de su nueva vida. Tijuana, con su bulliciosa energía, se sentía ahora distante, un capítulo cerrado. Madame Cárdenas, la implacable marchante de arte, había cumplido su propósito. Ahora, el Ara regresaba a su nombre de pila, a la mujer que había sido antes de la traición, pero con la cicatriz indeleble de lo vivido. Se mudó a un discreto apartamento en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, lejos del brillo de Polanco y de los ecos de su obra maestra de la manipulación. El arte, que una vez fue su pasión y luego su herramienta de venganza, ahora la observaba desde la distancia, un recordatorio agridulce de todo lo que había perdido y recuperado. Intentó pintar de nuevo, pero el lienzo en blanco le devolvía una mirada vacía. La pureza de la creación se había empañado con el cálculo y la estrategia. Sus manos, que antes danzaban con libertad sobre la tela, ahora sentían el peso de cada trazo, cada color, como si llevaran el recuerdo de los engaños. La inspiración parecía haberla abandonado, o quizás se había transformado en algo que aún no lograba descifrar. Los días transcurrieron en un ritmo monótono, salpicados por ocasionales llamadas de sus contactos en el submundo del arte, ofreciéndole lucrativos tratos que ella rechazaba. El dinero ya no era una motivación. Había acumulado una fortuna más allá de sus necesidades. Lo que buscaba, sin saberlo, era la paz, la redención de un alma que había caminado por senderos oscuros. Se dedicó a la lectura, a paseos solitarios por parques, observando a la gente vivir sus vidas sencillas, ajenas a las complejidades y las crueldades del mundo que ella había habitado. Una tarde, mientras hojeaba un libro de arte antiguo, su mirada se detuvo en una reproducción de su propio cuadro, El vuelo del Fénix, la obra que Lena le había robado. La imagen, aunque de baja calidad, despertó una punzada de dolor y al mismo tiempo una extraña nostalgia. Recordó la emoción de crearlo, la forma en que los colores se fusionaban en el lienzo, dando vida a su visión. Fue en ese momento que una idea comenzó a germinar en su mente, pequeña al principio, pero creciendo con cada latido de su corazón. No podía volver a pintar como antes, pero quizás podía utilizar su talento de otra manera, para un propósito diferente. El Ara decidió que su venganza, aunque consumada, no podía ser el punto final de su historia. Había una deuda pendiente, no con Lena, sino consigo misma, con el arte que tanto amaba. Empezó a investigar, a buscar proyectos que pudieran darle un nuevo sentido a su vida. Se encontró con la historia de una pequeña comunidad indígena en Oaxaca, famosa por sus textiles tradicionales, pero cuyas técnicas ancestrales estaban en peligro de desaparecer debido a la falta de recursos y la globalización. La idea la cautivó. Era un arte auténtico, desinteresado, que necesitaba ser salvado.
Con una determinación renovada, Elara viajó a Oaxaca. Al principio, la comunidad la recibió con cautela. Era una forastera, una mujer de mundo que no encajaba en su sencilla existencia. Pero Elara no se rindió. Pasó semanas aprendiendo su idioma, sus costumbres, escuchando sus historias. No se presentó como una marchante de arte, ni como una millonaria, sino como una aprendiz humilde, una mujer que buscaba reconectar con la esencia de la creación. Se sentó con las tejedoras, observando sus manos expertas entrelazar hilos de colores vibrantes, creando patrones que contaban historias de generaciones. Poco a poco, la desconfianza se disipó. Elara compartió sus conocimientos sobre el mercado del arte, no para explotar su trabajo, sino para ayudarlas a valorar su arte, a proteger sus diseños y a obtener un precio justo por sus creaciones. Estableció contactos con museos y galerías éticas, no con el afán de lucro, sino con la misión de dar a conocer la belleza y la riqueza cultural de estos textiles al mundo. Se aseguró de que cada centavo de las ventas regresara directamente a la comunidad para financiar escuelas, para comprar materiales, para preservar su legado. En medio de los telares y los hilos de colores, Elara encontró una paz que el dinero y la venganza nunca le habían dado. Sus manos, que antes habían creado falsificaciones magistrales, ahora ayudaban a preservar la autenticidad. Sus ojos, que habían observado el mundo con un escepticismo amargo, ahora brillaban con la luz de un propósito renovado. Ya no era Madame Cárdenas, ni la Elara traicionada. Era simplemente Elara, una mujer que había encontrado en el arte no solo una forma de expresión, sino también una senda hacia la curación y la redención. La venganza había sido un camino oscuro, pero había servido para iluminar el sendero hacia una nueva vida. Una vida de significado y contribución, donde el arte se convertía en un puente hacia la esperanza, no en un arma de destrucción. Elara se sumergió de lleno en su nuevo proyecto, encontrando una satisfacción que la opulencia de San Pedro y el sombrío mundo de Tijuana nunca le habían ofrecido. Las manos que antes habían falsificado la maestría de los viejos maestros, ahora se dedicaban a aprender la paciencia y la sabiduría ancestral de las tejedoras de Oaxaca. Cada nudo, cada color, cada patrón contaba una historia, una tradición que se negaba a desaparecer. No era el arte individualista y egoísta que había dominado su vida anterior, sino una expresión colectiva, un legado que trascendía al artista y se fundía con la comunidad. Sus días transcurrían entre el bullicio del mercado local, donde negociaba con hilos teñidos naturalmente, y el silencio meditativo de los talleres de tejido, donde las mujeres compartían sus secretos mientras sus dedos danzaban sobre los telares. Elara no solo les proporcionaba una conexión con el mercado global, sino que también les infundía una renovada confianza en el valor intrínseco de su trabajo. Les enseñó sobre derechos de autor y protección de marcas, herramientas que les permitirían defender su patrimonio cultural de la explotación. La comunidad, a su vez, le ofreció algo invaluable, una sensación de pertenencia, un propósito que iba más allá de la ambición personal. Mientras Elara tejía su nueva vida, Lena, en su celda, tejía una realidad muy diferente. Los días se arrastraban, cada uno idéntico al anterior, marcados por el monótono sonido de las cerraduras y el eco de sus propios pensamientos. La imagen de Elara, de pie ante la multitud, revelando la verdad con una calma devastadora, se reproducía una y otra vez en su mente. El champán, las luces, los aplausos. Todo se había desvanecido en un instante, reemplazado por el frío metal de las esposas y la vergüenza pública. La galería, su preciado imperio de falsedades y apariencias, había sido desmantelada. Sus contactos, aquellos que la habían adulado y envidiado, se habían evaporado como el humo. Incluso su familia, que antes había sido su escudo y su trampolín,
Ahora la veía como una mancha imborrable en su reputación. Lena había perdido todo: su fortuna, su estatus, su libertad. Pero lo más doloroso era la pérdida de su identidad. Ya no era la exitosa galerista, la figura influyente de la alta sociedad. Era la estafadora, la farsante, la mujer que había construido su vida sobre una montaña de mentiras. El paquete anónimo llegó una tarde, depositado en su celda, sin explicación. Al principio, Lena lo miró con desconfianza, su paranoia alimentada por el encierro. Pero la curiosidad pudo más. Dentro, cuidadosamente envueltos en un trozo de tela burda, encontró los pinceles. Los mismos pinceles. Los reconoció al instante, a pesar de los 15 años transcurridos. Sus mangos desgastados, las cerdas rotas, la pintura seca incrustada en las puntas. Eran los pinceles de Elara, aquellos que ella misma había destrozado en un arrebato de celos y resentimiento en el estudio de Guanajuato. Un escalofrío recorrió su espalda. No era una amenaza, no era un mensaje de odio. Era algo mucho más profundo, más perturbador. Era un recordatorio silencioso de su crimen original, de la traición que había desencadenado una cadena de eventos que la había llevado hasta allí. Los pinceles no hablaban de venganza, sino de justicia, de un ciclo que se había cerrado. En sus manos, los objetos inertes parecían cobrar vida, susurrándole la historia de dos vidas entrelazadas por el arte, la envidia y el destino. Lena los sostuvo, la textura áspera de los mangos contra la palma de su mano. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de autocompasión, sino de una comprensión tardía y amarga. En ese momento, en la soledad de su celda, despojada de todo lo material, Lena finalmente vio la verdad. No era solo Elara quien había pagado un precio por su traición. Ella misma había estado pagando con cada mentira, con cada fachada, con cada día de una vida vacía de significado. Los pinceles no eran un regalo, sino un espejo, reflejando la artista que Elara había sido, y que ella, Lena, nunca podría ser. Eran un testamento del talento que había intentado robar y de la autenticidad que había pisoteado. La venganza de Elara no había sido solo un acto de justicia, sino también una revelación, un despertar brutal para Lena. En el silencio de la prisión, con los pinceles rotos como únicos testigos, Lena comenzó a entender que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la ausencia de verdad y la devastación del espíritu. Y en esa comprensión, en el abismo de su desesperación, residía la posibilidad de una redención, por pequeña e improbable que fuera. Elara, ahora conocida como Madame Cárdenas, observaba desde la distancia una figura sombría en un balcón parisino. Las noticias de la caída de Lena habían llegado a sus oídos como un eco lejano, un susurro que confirmaba el cierre de un capítulo doloroso. No había euforia en su victoria, solo una quietud fría, la satisfacción de una justicia largamente esperada. Los 15 años de paciente construcción, de meticulosa planificación, habían culminado. Su venganza no había sido un arrebato impulsivo, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada, cada nota tocada con precisión, cada silencio calculado. Recordaba el día en que había enviado el paquete a la celda de Lena. No había sido un acto de crueldad, sino un recordatorio, un epílogo tangible a su dolorosa historia. Los pinceles rotos, símbolos de su propia destrucción, se habían transformado en el catalizador de la verdad para Lena. Elara sabía que la prisión física era solo una parte del castigo. La verdadera condena residiría en el autoengaño, en la confrontación con la realidad de su propia falsedad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad de la luz, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Elara pensó en Guanajuato, en el estudio precario donde sus sueños se habían roto en 1000 pedazos.
Aquella joven artista, llena de esperanza y de un talento sin pulir, había sido enterrada bajo las cenizas de la traición. De esas cenizas había surgido Madame Cárdenas, una mujer forjada en el crisol de la adversidad, con una voluntad de hierro y una mente aguda. Había aprendido a navegar por las aguas turbias del mercado del arte, a distinguir la verdad de la falsificación, no solo en las obras, sino también en las personas. Su vida en Tijuana, el submundo del arte clandestino, había sido una escuela brutal. Allí, lejos de la luz y el reconocimiento, había perfeccionado su técnica, no para crear, sino para replicar. Había desentrañado los secretos de los grandes maestros, no para imitarlos, sino para superarlos en su propia capacidad de engaño. Cada falsificación que había creado era una lección, una pieza de un rompecabezas más grande, el arma que finalmente usaría contra Lena. No era el dinero lo que la había impulsado, aunque éste había llegado como un subproducto. Era la sed de reivindicación, el deseo de restaurar un equilibrio que había sido violentamente perturbado. Ahora, con Lena tras las rejas y su reputación hecha añicos, el mundo del arte se había reconfigurado. El Ara no buscaba la fama, ni el reconocimiento público por sus obras perdidas. Su arte era su secreto, su poder. Había utilizado su don para desmantelar un imperio de mentiras y, en el proceso, había recuperado su propio sentido de la justicia. La ironía de la situación no se le escapaba. La misma habilidad que Lena había intentado robarle había sido la herramienta de su perdición. El Ara se permitió una pequeña sonrisa, una expresión que rara vez adornaba su rostro. No era una sonrisa de triunfo cruel, sino de liberación. El peso de la venganza, que había cargado durante 15 años, finalmente se había disipado. Ya no era la víctima, ni la vengadora. Era simplemente el Ara, la artista, la mujer que había sobrevivido a la tormenta. El futuro se extendía ante ella, un lienzo en blanco. Por primera vez en mucho tiempo, no había un objetivo ulterior, ninguna agenda oculta. La necesidad de demostrar su valía, de desmantelar la vida de Lena, se había esfumado. ¿Qué camino tomaría ahora? ¿Volvería a pintar, esta vez por el puro placer de crear, sin la sombra de la traición? ¿O continuaría operando desde las sombras una fuerza invisible que dictaba el curso de las cosas en el enigmático mundo del arte? La respuesta no era inmediata, ni sencilla. El Ara había cambiado. La inocencia de Guanajuato se había perdido para siempre, reemplazada por una sabiduría curtida y una fortaleza inquebrantable. La experiencia la había marcado, pero también la había definido. Había aprendido que el arte, como la vida, podía ser una herramienta de belleza y de destrucción, de verdad y de engaño. Mientras la noche envolvía la ciudad, el Ara se dio la vuelta, dejando atrás el balcón y las vistas. El capítulo de Lena había terminado. Ahora era el momento de escribir el suyo propio. Un capítulo en el que el arte no sería un arma, sino una expresión, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La historia de el Ara y Lena, de ambición y traición, de pérdida y redención, se convertiría en una leyenda susurrada en los confines del mundo del arte, en un cuento de advertencia sobre los peligros de la envidia y el poder transformador de la venganza, no como un fin en sí misma, sino como un camino hacia la liberación. Y así, la falsa millonaria de San Pedro y la verdadera artista de Guanajuato encontraron sus destinos, entrelazados por siempre en la compleja trama de la vida.